noches, bienvenidos a la pantalla de Canal 2, como cada martes en vivo hacemos Tiempos Violentos, un programa donde revivimos los casos policiales que más conmocionaron a la ciudad de Altagracia. Y esta noche no es la excepción, traemos un crimen realmente sangriento y aberrante que ocurrió en el año 2016 y que tuvo como víctima a un remisero de la ciudad, a un hombre que estuvieron buscando durante una semana aproximadamente. Primero fue una denuncia de desaparición. Después la justicia intervino, por supuesto, rápidamente, convocaron a toda la policía de la departamental Santa María, personal de K9, infantería. Bueno, de a poquito se fueron sumando fuerzas para tratar de dar con el paradero de Hugo Villarreal, un remisero, reiteramos, de 46 años, vecino de Altagracia, que lamentablemente algunos días más tarde fue encontrado asesinado y de una manera brutal. Veamos el informe. Lo que inició como una desaparición misteriosa terminó siendo uno de los crímenes más sangrientos ocurridos en la historia de Altagracia. A Hugo Villarreal lo encontraron asesinado de más de 20 puñaladas el 8 de enero del año 2016 al costado del camino ubicado entre calle Catamarca y las canteras del Cerro. El remisero de 46 años había desaparecido una semana antes y por ello la ciudad entera se movilizó. El autor, un joven de 24 años, conocido como el Gordo Johnny, había sido detenido horas antes del hallazgo y en el año 2017 se lo condenó a la pena de 13 años de prisión, sentencia que dejó con gusto a poco a familiares y cercanos de la víctima. La muerte de Hugo Villarreal encierra cuestiones pasionales, de sometimiento y de codicia, pero sobre todo de mucho dolor. Más de 20 puñaladas, decía el informe, exactamente 23. Esas fueron las que les propinaron a Hugo Villarreal y hubo un autor, bien ahí escuchábamos el informe, quien fue detenido horas antes del hallazgo porque la investigación avanzó rápidamente, primero en un cuerpo desaparecido. Cuando la justicia da con este supuesto autor que luego fue condenado a la pena de 13 años de prisión, siendo asignado ya por la justicia como el autor material de este homicidio simple que primero fue un criminis causa. Luego vamos a estar ampliando ese tema también, pero lo cierto es que esas fueron las cantidades de heridas de arma blanca que recibió Hugo Villarreal y que, bueno, lamentablemente acabaron con su vida. Hoy vamos a estar hablando con quien desde el día 1 de su desaparición hizo una movida importante, porque no solamente fue la familia la que se movilizó por la búsqueda de Hugo Villarreal, sino también la sociedad, los compañeros de remises que hicieron una marcha en Altagracia para que el caso pudiera esclarecerse y bueno, que en esos días de angustia, de misterio, de desaparición, que no sabían absolutamente nada, pudieran dar con el culpable, con quien finalmente dieron. En el próximo bloque vamos a estar hablando con una cercana familiar de Hugo, quien llevó adelante toda la causa e incluso hizo la denuncia de su desaparición. Ya volvemos. Cuando me dices suéltate el... Sentí la Q. Tu lugar para escuchar música. 105.3. 105.3. Desde Altagracia, Córdoba, Argentina. 105.3. La Q. Marcando tendencia. Deja oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias, vecinos.
Muchas gracias, deportistas, clubes, por acompañarnos día a día para concretar nuestros sueños. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. La 88.9. Solo clásicos. Las mejores bandas, los mejores músicos están en la 88. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. La 88. Ella durmió al calor de las masas. Y Hugo no tenía hijos, pero tenía sobrinos, y en ese marco también estaba Micaela Villarreal, quien desde el día 1 decidió hacer la denuncia porque sabía que había una razón extraña por la cual su tío no había regresado y no tenía ningún tipo de contacto y comunicación con él. Con ella estamos, con Micaela. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por venir. Bueno, de nada. Bueno, Micaela, Hugo desapareció un domingo a la tarde, un domingo 3 de enero del año 2016. Había estado compartiendo una fiesta de cumpleaños, un evento familiar. Desde ese momento no se supo nada de él. No, estábamos en el cumpleaños de mi abuela, de mi mamá, de la madre de él. Bueno, estuvimos ahí todo el día. Yo como las 4:30 de la tarde me voy a mi casa y lo veo con Jonathan en la esquina del colegio del barrio. Bueno, no le di muy importancia porque no se veía que estaban peleando ni nada, o sea, estaban hablando. Bueno, yo me fui y después mi tía la trajo a mi mamá, que era raro porque él siempre, o sea, nunca la dejaba a mi mamá sola, salvo para ir a trabajar, pero más de eso. Bueno, la trae, la acostamos todo y bueno, y pasó ese domingo y él no venía. Mi pareja se levantó como a las 6:30 para ir a trabajar y le pregunté, pero no sé, fue un instinto de preguntarle si había venido porque no había escuchado la moto, porque él la guardaba, la moto de él la guardaba en mi casa. Bueno, buscamos así, no estaba, entonces lo despierto a mi papá y le digo que no estaba, le mandábamos mensajes y no le llegaban, se había desconectado a las 18:13 del día domingo. Bueno, esperábamos porque él los lunes entraba a las 9 menos cuarto al trabajo de él. Bueno, llamamos como a las 9 y pico, no había ido. Esperamos hasta las 1:30, 2, no venía. Y ya se hicieron las 10 de la noche y me fui y hice la denuncia porque era muy raro. No había ningún tipo de comunicación. No. ¿Su teléfono estaba apagado? Así. Sí, el teléfono estaba apagado y seguía desconectado a las 18:13, no se conectó más, que era muy raro porque él nunca la dejaba a la madre. Era muy, muy pegado a mi mamá, nunca la hubiese dejado sola. Era raro, todo raro, no se agarraba. Y fui a hacer la denuncia. Inmediatamente comenzó la investigación. Sí. En ese momento. Cuando yo voy a la policía, abajo nomás estaban 2 policías que iban a patrullar en los patrulleros y me preguntaron a qué venía. Bueno, les dije, me pidieron los datos de la moto, cómo estaba vestido él y esto fue todo apenas llegué. Y después subí yo a hacer la denuncia. Ellos ahí nomás salieron a buscar.
Vamos a compartir ahora, Micaela, precisamente lo que nos decía el fiscal Alejandro Peralta Tonelo. Él fue el fiscal de la causa en primera instancia, después pasó a manos del doctor Emilio Gracile, pero él recordaba en diálogo con nosotros esa denuncia que realizaste, cómo comenzó la investigación y bueno, después el hallazgo en una breve reseña, un breve resumen al respecto. Veamos lo que nos decía el fiscal. Sí, recuerdo que allá por enero, los primeros días de enero, se formaliza una denuncia en la unidad judicial, si no recuerdo mal, una sobrina de un señor Villarreal de apellido, manifestando que su tío había sido visto por última vez, creo que un domingo 3 de enero, si no recuerdo mal esa era la fecha, y que no lo habían vuelto o no había regresado a su domicilio, que normalmente podía ser habitual que se fuera por un día, una cuestión así. Este hombre tenía un remis o un taxi, no me recuerdo, pero sé que esa era su ocupación, y que bueno, podía que por algún día no regresara a su domicilio, pero ya habían pasado uno o dos, más de un día, digamos, 2 días, y al no regresar formalizan la denuncia por la desaparición de personas. Me acuerdo que se convocó, además de estar abocada a la Brigada de Investigaciones, en ese caso se requirió la colaboración de personal de protección de las personas a los fines de materializar el protocolo que se utiliza en estos casos de desaparición de personas, y además siempre sin descartar ninguna hipótesis en la línea investigativa, también profundizar un poquito, intentando por un lado ubicarlo con vida o eventualmente ver qué es lo que podría haber sucedido o como en definitiva sucedió o aconteció en este caso, encontrarlo a este hombre sin vida. Empezamos a trabajar con el tema de las personas que lo habrían visto por última vez. Creo que había estado en una fiesta familiar y que aparece algún testigo o algún familiar que se indica que había estado conversando con un hombre que supuestamente con el cual tenía una amistad, un vínculo de amigo, una circunstancia así. Por última vez había sido visto con este hombre. Por lo tanto comenzó a trabajarse en eso. Este hombre aparentemente no era de Altagracia. Recuerdo que hubo que hacer unas constataciones en algunos domicilios que eran jurisdicción de Río Segundo, de los tribunales de Río Segundo, allá por la zona de Laguna Larga, en aquellos lugares. Y bueno, después de varias tareas investigativas, también con unos celulares, porque este hombre cuando desaparece tenía su celular, él iba circulando en una motocicleta, creo que marca Honda, si no lo recuerdo, si no había anotado, me parece que era una moto marca Honda, llevaba un celular y algunos efectos personales, no habiendo encontrado ninguno de esos elementos ni a esta persona desaparecida Villarreal. Se realizan estos procedimientos, se ordenan estos procedimientos en la zona de Laguna Larga, en un domicilio de este hombre que había mantenido un vínculo de amistad con quien posteriormente fuera encontrado fallecido, muerto, lográndose el secuestro de algunos elementos trascendentes en ese domicilio, particularmente un celular que se hallaba oculto allí en ese domicilio, habiendo, me acuerdo, hecho un trabajo de inteligencia y en el momento muy hábil quien hoy es comisario Mauricio Vélez, y a partir de allí se logra el recupero de este celular que se encontraba oculto, de algunos otros efectos que se establecen que era de propiedad de este señor Villarreal, y a partir de allí se ordena la detención de este hombre. Peyronel era su apellido, por supuesto autor en ese momento de encubrimiento agravado, porque el cuerpo de Villarreal no había aún sido ubicado. Continuando con la tarea investigativa y a partir ya de estos secuestros, de estos hallazgos y este conocimiento que se toma,
ingresan que algunos datos que lograron que encontráramos el cuerpo ya sin vida de Villarreal, con un importante grado de descomposición, ya hacía varios días que luego se acreditara este imputado, Peyronel, le diera muerte en la zona de la cantera del cerro. Me acuerdo haberme constituido ahí, que haber esperado policía judicial para ver la causa eficiente de la muerte, que en ese momento, al mantener inalterable el lugar, no se podía visualizar, y además que, como le decía, el estado del cuerpo lamentablemente no lo permitía, y bueno, y posteriormente se encontró la moto de propiedad de la víctima, y personal policial que acudiera al lugar con los gabinetes nos logró establecer adelantar que este hombre tenía muchas heridas de arma blanca, y que seguramente la causa eficiente de la muerte podría haber estado en la numerosa cantidad de heridas de arma blanca, supuestamente con un elemento punzocortante, que no eran 1, 2 o 3, sino que me parece que cuando fue intimado este imputado Peyronel por el hecho, se llegó a establecer, de acuerdo a los hallazgos tanto de los médicos en ese momento de policía judicial como en la posterior autopsia, me parece que eran 23 heridas de cortantes por un elemento punzante que le habían originado la muerte, y a partir de allí se modificó la imputación de encubrimiento grado que tenía este hombre por el homicidio, ya imputándose el homicidio y un hurto calamitoso, porque esos elementos que se habían sustraído habían sido aprovechándose del infortunio de la víctima, que en este caso había sido la muerte que le había provocado este hombre. Por lo tanto, estaba imputado de homicidio y de hurto calamitoso por la sustracción de parte del hoy condenado Peyronel por la sustracción de esos elementos. Verdaderamente tremendo lo que mencionaba ahí el fiscal, recordando paso a paso lo que fue la búsqueda y finalmente el hallazgo terrible del cuerpo sin vida de Hugo. Él mencionaba que le habían aportado primero el dato de la última persona con la que había estado Hugo, que le habían mencionado, lo que también decías vos recién, Micaela, ¿no? Yo lo vi con Jonathan Peyronel, que es quien fue luego condenado. Con esos datos la justicia va y lo busca, hace un allanamiento, cuando todavía el cuerpo de Hugo no había aparecido. ¿Quién era Jonathan? Era un chico del barrio que era amigo de él, vivía a unas 2, 3 cuadras de mi casa. No sé, eran amigos, no sé, de ahí del barrio. Es decir, ellos tenían, porque ahí comentaba el fiscal de que estaba viviendo en Laguna Larga, pero entonces era de manera momentánea, era de Altagracia. Él trabajaba en Laguna Larga, iba a ser papá ya, si mal no recuerdo, pero sí estaba allá en Laguna Larga, estaba allá. Y se había venido para la fiesta, que se había venido para acá, y ahí fue cuando pasó todo esto. ¿En algún momento Hugo les comentó a ustedes como familia que tenía algún conflicto con Jonathan? Sí, yo le leía mensajes del teléfono, todo, yo sabía que era amigo de él, pero esa semana tuvimos peleas tontas como teníamos casi siempre, y yo siempre cuando él salía o algo yo le revisaba el teléfono, porque por ahí él te decía ya vengo, o no te decía nada, entonces yo para saber a dónde se iba, yo le agarraba el teléfono, pero bueno, esa semana tuvimos peleado y yo no sabía que no sé, quizás en ese encuentro donde yo los vi, habrán pactado otro reencuentro que fue después de las 5:30 que se fue del cumpleaños, pero no sabría decirte. Micaela, en el juicio se planteó la posibilidad de que, o se sembró la duda en cuanto al móvil del crimen, que en realidad nunca se supo, como suele suceder en estos casos, ¿no? Por ahí no se conoce. Y también se habló de un posible vínculo sentimental entre Hugo y Jonathan.
¿Tenés alguna información al respecto? ¿Ustedes sabían de esto o no? ¿O nunca él Sí. fue muy reservado al respecto? Es decir, ¿qué se puede decir de eso? No, o sea, nosotros sabíamos que él era gay, sí, pero él trataba como de guardarse, no era que siempre demostraba hacer eso. En realidad creo que nunca lo aceptó de ser así, pero bueno, sí sabía que tenía algún tipo de relación con él, sí. ¿Y sabés, por ejemplo, si esa relación se estaba volviendo un problema para Hugo? Porque No. también se habló de algún conflicto de dinero. Sí, por los mensajes de Facebook creo que sí, no recuerdo bien, no recuerdo por qué, pero sí sé que había problemas. Era como que mi tío ya no quería y él insistía por los mensajes de Facebook. Estamos hablando de una persona que tenía familia, Sí. lo mencionabas recién. Sí, iba a ser papá él, en la una larga con la chica. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar, por supuesto, comentando este tema, desglosando un poquito también lo que fue el juicio en su momento. Recordemos una condena de 13 años de prisión por lo que podría haber sido un homicidio crimen causa. Así llegó la causa a juicio, valga la redundancia, pero después se modificó ahí en las sentencias. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos. Cuando me dices suéltate el Sentí la Q. Tu lugar para escuchar música. 105.3. Desde Alta Gracia, Córdoba, Argentina. 105.3. La Q. Marcando tendencia. Deja oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias vecinos, muchas gracias deportistas, clubes, por acompañarnos día a día para concretar nuestros sueños. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. La 88, 88.9. Solo clásicos. Las mejores bandas, los mejores músicos están en la 88. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. La 88. Elsa durmió al calor de las masas.
escuchar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con el doctor Alejandro Peralta Tonelo, fiscal de la causa, que recordemos fue quien recibió esa denuncia e inició la investigación para dar con el paradero de Hugo Villarreal. Escuchemos lo que nos decía. Tengo entendido que la acusación fue por crímenes causa y en el juicio, en definitiva, fue condenado por homicidio simple y el hurto calamitoso, y no por el homicidio crímenes causa. Fue una investigación, como suele suceder en estos casos, bastante dificultosa porque inició como una desaparición de personas, como una persona que podía ser hallada. Hubo una importante labor de los partes de sus compañeros remiseros, que realizando algunas marchas, tenido todos los datos para tratar de ubicarlo. Hubo la concurrencia en algunos lugares donde él sabía ir o frecuentaba, en las sierras, que le gustaba ir. Todo comenzó como una persona que había desaparecido, como usted bien decía, vino después en ubicar a una persona con la cual tenía alguna amistad. Cuando se procura ubicarlo, yo creo que alcanza a ser entrevistado con anterioridad por personal de la brigada, y cuando se pretende ubicarlo ya no se empezó a tener algunos inconvenientes para poderlo ubicar, sea por su domicilio, sea por su teléfono. Me parece que hay un cambio de chip, un cambio de número de chip en el transcurso de esos días, porque la desaparición, la última vez que se lo ve a Villarreal era un 3 de enero, la denuncia haber sido el 4 o el 5 de enero, y el cuerpo y la detención de este hombre se materializa el día 8 de enero. Bueno, en el transcurso de esos días, este hombre modifica su número de teléfono, cambia su chip, y bueno, todos esos elementos nos llevaron a disponer primero el allanamiento en su domicilio, y al encontrar allí una pieza clave que era el celular que le había sustraído a la víctima, escondido, oculto, con una tarea importante ahí, como le decía, de Vélez. Me acuerdo que estaba el comisionado inspector Pollack, el comisionado de la Fiscalía, el sargento primero Gustavo Lucero, estaba el personal policía Juan Pablo Guzmán también, y personal de protección de personas. Todo ello se hizo una comisión grande para hacer estos procedimientos en la seguridad de que este hombre podría llegar a tener estar relacionado con la desaparición en ese momento todavía de Villarreal, y el hallazgo de ese celular fue importante para luego esclarecer en definitiva todo el hecho y encontrar el cuerpo de este hombre, que le podría adicionar como recuerdo. Fue bastante dificultoso, me acuerdo haber tenido algunas conversaciones con los familiares, poder individualizar quién era esta persona. El estado en que estaba no lo permitía, la visión, digamos, por visión no se podía individualizar con claridad. Había una vestimenta que era muy similar, pero no era suficiente, y habilitaba realizar un ADN en ese caso para establecer si ese cuerpo que ya había sido encontrado efectivamente era o no de este señor Villarreal. Y me acuerdo que dentro de todas las tareas que intentamos hacer, bueno, gente de policía judicial nos advierte de que intentáramos ver si de las manos podía obtenerse alguna huella, porque en principio no había podido obtenerse ninguna huella por el estado en que se encontraba ese cuerpo. Y mandamos a un personal muy capacitado de policía judicial que concurrió a la morgue, si mal no recuerdo, y allí logró tomar con una acción especial, con un cuidado muy especial, 1 o 2 huellas de este señor, de este cuerpo que estaba allí, para poder intentar hacer un cotejo si es que podía obtener alguna huella. Logró una huella, sobre todo la clave era la huella del dedo pulgar, y esa huella se realizó un cotejo en jefatura con el documento de este señor Villarreal, y por suerte en pocas horas, en un día, en muy poco tiempo,
diametralmente opuesto a lo que se pensaba originariamente por el tema del ADN, se logró establecer con certeza que esa huella que logró captarse de ese cuerpo correspondía con el señor Villarreal. Y bueno, por suerte pudimos llegar a esa certeza y disponer la entrega de ese cuerpo a sus familiares, que bueno, en estos casos lamentables de muertes violentas y de muertes de etiología dudosa, donde tienen que intervenir la justicia, tenemos que entregárselo a los familiares, al cuerpo, y en este caso iba a resultar dilatada esa circunstancia por esta imposibilidad de establecer con certeza si este cuerpo hallado correspondía o no a Villarreal. Por la huella del dedo pulgar fue que reconocieron a Hugo. Es tremendo decirlo, ¿no? Habían pasado muchísimos días desde el día que hiciste la denuncia. ¿Siempre sospecharon de este joven, Micaela? No, en el momento no. Nunca nos imaginamos que podría haber sido él, o sea, que fue él. No, porque lo único que queríamos era que volviera. No sospechamos, nadie, no pensamos. Tampoco sospechaban de que podría estar muerto Hugo, decimos, ¿no? Las primeras horas era raro que no se haya comunicado, pero claro, nunca se imaginaron este desenlace. No, nunca te espera estas cosas. No, nunca te espera esto. Pasando un par de días ya es como que uno no lo quiere asimilar, pero era algo muy, muy extraño de él, de que se fuera por tantos días, porque él vivía para mi abuela. Era todo raro. Claro, él también se supo que él cuidaba de su mamá, de tu abuela. Sí. Ella estaba delicada de salud. Había quedado en silla de ruedas, así que él la tenía, vivía para ella, trabajaba para ella, o sea, ponele que a la noche, cuando mi mamá ya se dormía, sí, salía a tomar una, dos cervezas, pero nunca por tanto tiempo, o sea, nunca más de un rato, o a la mañana, más que volvían. Era raro. Estábamos viendo recién ahí en las imágenes el acompañamiento que tuvo de los compañeros de trabajo, ¿no? La gente del remis, de la iglesia donde él se desempeñaba laboralmente. Bueno, que siempre estuvieron, que hicieron ese bocinazo para que se supiera algo, y finalmente al día siguiente se dio el hallazgo del cuerpo de Hugo. Sí, ellos, si no me equivoco, hicieron un jueves el bocinazo, y si mal no recuerdo, salió el comisario y dijo que vendría a ser para el día viernes, iban a tener noticias, que ellos no podían decir nada ese día. Claro, porque primero hicieron el allanamiento en Laguna Larga, donde estaba este joven Jonathan Peyronel, en ese lugar hicieron el allanamiento, ahí encontraron el celular de Hugo, prácticamente tenían, ya decimos, datos muy precisos, pero eso ya era contundente, el teléfono de Hugo. Sí, a lo que yo sé, tenía la billetera, documentación, celular, y esas cosas, y la moto la había escondido. Nunca encontramos llave, ni nada, ni lo que estaba bajo la moto tampoco. Él salió a lo que le dijo a mis tíos en el cumpleaños, que él salió, iba a comprar una cerveza. Que iba, hacía lo que tenía que hacer y traía la cerveza para la casa de mi tía, pero nunca iba. Y las cosas nunca aparecieron de abajo de la moto. Después de eso, de esa detención, él habló, dijo dónde estaba el cuerpo, y ahí fue más fácil llegar al lugar. Si mal no recuerdo, dijo dónde estaba la moto. Y entre búsqueda y búsqueda, por el olor se guiaron a dónde estaba él. ¿Cómo fue eso para ustedes, Micaela? Para tu abuela, sobre todo. Saber además de la manera en la cual lo habían asesinado a Hugo, ¿no? Porque a mi abuela nunca le pudimos decir. Ella la habían agarrado muchos ACV, ella no nos conocía, poco todo y esto nada. Después de lo que pasó con Hugo. No, ella ya estaba enferma cuando estaba él, y ya había quedado en silla de ruedas, ella no reconocía, pero
A él sí, ella ya sabía la hora que él llegaba, todo fue muy difícil, y después de que pasó lo de mi tío, se la llevó mi otra tía y era como que ella lo esperaba a la 1:30 que él viniera, o los aniversarios así se bajoneaba, estaba en cama. Ella nunca estuvo bien, o sea, creo que tenía demencia senil, por eso no le podíamos decir nada. Seguro. Y para nosotros fue muy duro, muy duro. ¿Cómo vivieron la instancia del juicio? ¿Fuiste a las audiencias? Fui a casi todas las audiencias y nada, le explicaron que le daban 13 años porque nosotros salimos a buscar testigos, pero nadie quería hablar, porque no puede ser que a la hora que había desaparecido él, que eran de las 5 a las 5:30 de la tarde, un día lindo, nadie viera nada. Claro, pleno enero, día domingo. Nadie vio nada, nadie quería decirnos nada. Nunca encontramos un testigo que nos diga. Nosotros lo que necesitamos era un testigo que dijera, sí los vi a los dos, y nunca encontramos a nadie. Faltaba eso. Cuando vos mencionaste hace un momento el tema de los mensajes, que por ahí eras muy allegada a tu tío, la confianza y esto de seguramente de contarse sus cosas, ¿nunca viste nada raro en esos mensajes? Algo que te podía, que era algo, no sé, que te alertara en el sentido, y acá quizás, tío, tenés que tener cuidado, esto algo, jamás. No, de él no. Y bueno, yo esa semana estuve peleada con él, no le agarré el celular, nada, no sabía nada. Nos habíamos empezado a querer hablar ahí en el cumpleaños de vuelta, porque éramos así, peleábamos, estábamos bien. Y justo esa semana no me hablaba con él. Nunca, no pude ver si se mandaba mensaje con alguien, si se iba a encontrar con alguien. Quizás hubiera sido diferente si yo me hubiera hablado con él y le hubiera agarrado el teléfono, porque él en ningún momento quiso decir dónde se iba. Hubo una testigo que declaró en la audiencia que, si no me equivoco, trabaja en la remisería donde trabajaba Hugo, en la parte de la operación, la parte de operadora, que manifestó que también en esta relación de confianza que tenía con él le había manifestado en su momento que estaba manteniendo una relación sentimental con alguien, pero que se le complicaba por el tema del dinero, aludiendo a que este alguien por ahí le reclamaba algo económico, dinero, y que también tenía que mantener a su familia con ese dinero. ¿En algún momento supiste algo al respecto? No, de eso no sabía. Sí, después leí los mensajes de Facebook que sí, Jonathan le pedía dinero y él le decía que no tenía, o sea, con mi mamá teníamos muchos gastos. Mi mamá tenía que comer todo picado. ¿Mamá le decía a tu abuela? Sí, a la mamá de él. O sea, era todo muy caro para comprarle todo, o sea, no, por ahí no le alcanzaba, y él tenía 2 trabajos. Trabajaba en Ingrata y trabajaba en los Remis. Así que, pero nunca me enteré de eso. No. Claro, porque eso fue algo de lo que se argumentó, y también se lo puso como en el ojo de la tormenta, de decir quizás puede haber sido un posible móvil, ¿no?, de la reacción que tuvo al decir, bueno, Hugo, no tengo el dinero que me pedís, y la verdad es que se me está complicando en este sentido, ¿no? Una especie de oportunismo también por ese lado de parte del Y el día anterior, el sábado 2, yo lo había visto que creo que le habían robado, tenía un puntazo por acá y le habían golpeado, que bueno, nunca supe bien porque como nunca me contó bien, escuché así que le habían querido robar, y él habían pasado la fiesta y él trabajó y tenía la recaudación del Remi en el día que desapareció. ¿Y se lo llevaron a la recaudación? Sí, con billetera y todo, nunca apareció el dinero, nunca apareció. ¿Y eso te dio alguna sospecha?
de que quizás, porque también eso se planteó en Sí, la de- audiencia y creo que quien recolectaba ese dinero, la encargada de la agencia de remises, dijo que hubo cosas que no le cerraron de lo que él manifestó, del relato del robo, que quizás sí, era real, pero que también le sembraron algunas dudas. Ahora con este desenlace después decimos, puede ser que también... Sí, había muchas dudas de que, nos quedaron dudas de que no sabemos si ese robo estaba relacionado con todo lo que pasó. Después. Sí, porque le rompieron el auto también, si mal no recuerdo, con una piedra. Al hombre que lo contrató para al dueño del Remi, le rompieron el auto. Pero Después se Hugo fue. nunca dijo nada, dijo que había sido un robo. Sí, fue lo único que dijo, que hasta que yo me acuerdo, que escuché que él dijo que le habían robado, no dijo más nada, no dio detalle, nada. Pero sí tenía un puntazo así y tenía golpeada la cara y le habían roto el auto. ¿Hubo denuncia de eso? ¿Hizo No. denuncia? Directamente no la hizo. No, por eso se generó más duda todavía porque él nunca hizo la denuncia. Como que a lo mejor fue todo relacionado, él lo conocía, él lo que nosotros suponemos porque no sé. ¿Crees que de algún modo lo protegió? Porque si hablamos de que quizás podría haber sido la misma persona, Quizás hoy sí. no se descarta eso, ¿no? Después de todo lo que pasó. Por esa misma relación que mantenía, a lo mejor afectuosa lo quiso proteger a pesar de lo que pasó. Es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis. Quizás sí, porque si él no hizo denuncias porque conocía al agresor. Pero nunca supe, nunca nos dijo quién era, que no sé. Micaela, preguntarte también, en este caso que recién mencionabas de tu abuela, quien decís, mamá, ella no llegó a escuchar la sentencia, decimos, ella falleció antes del juicio, ¿no? Sí, ella falleció. Esperando a su hijo. Ujú. Sí. ¿Lo escuchaste en algún momento a Jonathan declarar en la audiencia? ¿Se mostró arrepentido en algún momento? ¿Los miró a ustedes? No, cuando él declaró, no nos dejaron entrar nosotros. Pero él estuvo presente cuando declaré yo, cuando declaramos por parte de nosotros y bueno, los testigos de él estaba en todo momento. Pero nunca se arrepintió. No demostraba eso. A él se le preguntó si tenía algún vínculo con Hugo. Él en ese momento no lo manifestó de manera explícita, pero lo que dio Quiso a entender decir que sí. es que no solamente había sido con Hugo, ¿no? Que tenía otro tipo de relaciones por dinero. Fue lo que dijo explícitamente en el juicio. Sí, algo así. Porque cuando él declaró no pasamos, no nos dejaron entrar. No, fue el único, cuando él declaró fue la única vez que no pasamos nosotros. Los demás sí. ¿El resto de cuántas audiencias fueron? No recuerdo, creo que 4 o 5 audiencias. Eran muchos testigos, muchos los que declaraban. Micaela, ¿cómo se enteraron ustedes de que el cuerpo de Hugo había aparecido? En ese momento ya, recién mencionaba esto de decir, bueno, cuando va pasando el tiempo, ya esperamos que el desenlace lamentablemente no es bueno, no es óptimo, las noticias no son buenas. Pero cuando recibieron realmente la noticia, primero en un cuerpo, ahí lo decía el fiscal, tremendo, ¿no? Está irreconocible por los días que habían pasado. Nosotros ese viernes, yo había acompañado a mi pareja a comprar unas cosas para la moto y cuando vuelvo estaba mi papá hablando por teléfono con la novia de mi primo. Y bueno, y cuando cortó le pregunté si sabía algo y me dijo no, la novia de mi primo le había dicho que había visto pasa judicial para el lado de la Paisanita y que le habían dicho que habían encontrado un cuerpo pero no sabía si era de él. Entonces agarramos el auto con mi papá y mi primo y nos fuimos a ver. Bueno, entramos por una parte de las canteras, no estaba, salimos, fuimos porque hay como 2 canteras
fuimos a la otra, no estaba. Y mi papá decidió volver a entrar y salir por el camino donde lo encontraron. Y justo había una curva y cuando hacemos la curva estaban todos ahí. Y bueno, y me bajo yo. A mi papá no lo dejaron bajar porque ahí nomás vino la policía. Cuando bajo yo y le preguntamos y nos decían que nos vayamos porque estábamos... ¿cómo fue que me dijo? Entorpeciendo la labor judicial. Sí, Trabajo. no nos querían decir y no, yo me largué a llorar y vino el comisario y nos dijo que aparentemente por la vestimenta era él. Y nos dijeron que nos vayamos. Y ahí fue duro porque estaban todos esperando en mi casa y no sabíamos cómo decir, porque ya está, era él. Seguro, más allá de la confirmación que después vino, decíamos ahí, lo decía el fiscal con el ADN después, pero ya... Sí, antes ¿no? de que pasara eso, lo habían hablado a mi papá para reconocer el cuerpo, que gracias a Dios no tuvo que hacer eso. Nos dijeron que con la huella dactilar pudieron comprobar que era él. Vamos a hacer la última pausa y venimos ya para el final, para cerrar este nuevo programa que estamos viviendo en tiempos violentos y que tiene el caso de hoy, la muerte, este crimen aberrante de Hugo Villarreal. Ya volvemos. Sentí la música. Cuando me dices suéltate el... Sentí la Q. Tu lugar para escuchar música. 105.3. Desde Alta Gracia, Córdoba, Argentina. 105.3. La Q. Marcando tendencia. Deja oficialmente inaugurada la tercera etapa y con esto la totalidad del Parque Deportivo Urbano de la ciudad de Altagracia. Muchas gracias vecinos, muchas gracias deportistas, clubes, por acompañarnos día a día para concretar nuestros sueños. Con Bancón, olvídate de las claves, coordenadas o de ir al cajero. Transferí, pagá y disfruta tu tiempo desde donde estés. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. La 88.9. Solo clásicos. Las mejores bandas, los mejores músicos están en la 88. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. La 88. Ella durmió al calor de las masas.
Lo que podría haber sido una condena a prisión perpetua terminó siendo una condena por un homicidio simple, decimos. Ustedes, Micaela, llegaron con unas expectativas al juicio que no fueron cumplidas. Lo que decía ahí un poco el fiscal Otonero, nos lo explicaba, era que no se había podido comprobar, uno por ahí no entiende en esto de las leyes, ¿no? Pero vemos, a Hugo lo asesinaron de 23 puñaladas y la justicia entendió que no hubo saña, que no hubo ensañamiento, porque bueno, no fue o esto habría ocurrido después de que recibió la herida mortal. ¿Cómo ustedes sintieron cuando escucharon la condena? Porque sabemos también que no estuvieron conformes con eso. No, 13 años no es nada. Sé que por más que le hubieran dado la perpetua, él era joven. Creo que la perpetua es 25 a 35 años, si no me equivoco. O sea, él va a salir, lo mismo va a salir. Y nada nos va a devolver a mi tío. Nada es justo. Y bueno, no sé. Se ve que para la justicia 13 años vale la vida de una persona. Pero no pudimos pelear porque no teníamos el dinero. ¿Ustedes fueron querellantes en la causa o no? Sí. ¿Tuvieron? Ah, bien. Sí, no tuvimos abogados nosotros en la causa. Pero bueno. ¿La familia del condenado en algún momento habló con ustedes? ¿Tuvo algún tipo de...? Ellos, cuando mi tío estaba fallecido, si mal no recuerdo, creo que fue ese viernes o jueves, unos días antes, la madre de Jonathan con una de las hermanas vino a mi casa a preguntar por mi tío. Cuando estaba desaparecido. Inclusive Jonathan también. Que en ese momento no nos pusimos a pensar cómo había conseguido el número de mi papá, solo queríamos que él volviera a mi casa. Y después nos empezó a cerrar todo, que por qué venía tanto la madre, porque de dónde nos llamó. ¿Ustedes tenían relación con ellos? ¿De amistad, de vecinos? No, de vecinos no, yo me juntaba con una de las hijas, pero ya hacía tiempo que no me juntaba con ella. O sea, era extraño que se hayan solidarizado tan repentinamente, decimos. Eso ya también les pasó, les pareció sí, raro a ustedes, digamos. Después nos empezó a cerrar todas esas cosas, de dónde había sacado el número de mi papá, el Jonathan, para llamarlo, por qué iban tanto a la casa, inclusive días después me fijo en Facebook, tenía una solicitud de mensaje de Jonathan, que me puso Mica, y como yo nunca le contesté, seguramente era para preguntarme si había pasado algo con Hugo. Como una forma de despistar. Nunca nos imaginó que hubiese sido. Él también en su cuenta de Facebook había compartido la noticia de la desaparición, de que lo estaban buscando. Yo hice público la desaparición y él la compartió. Sí. ¿Cómo les cayó eso, Micaela? No sé, un psicópata. Porque no sé cómo pudo dormir tantos días tranquilo sabiendo de que había matado a una persona. Encima compartiendo cosas, llamando. No a una cómo... persona, de acuerdo a lo que mencionás y a lo que se pudo dilucidar un poco de la sentencia, él exigía cosas, dinero por lo menos, ¿no? Es lo que se veía. Hugo también estaba como en un estado de sometimiento, quizás por su condición, por el afecto que sentía por él, pero podemos hablar también de una situación de sometimiento. Quizás hubiese sido por afecto o porque quizás él era violento, no te sabría decir porque no lo sé. ¿Cómo era Hugo, Micaela? ¿Cómo era él? Era una excelente persona. Él no tenía, pero si vos le pedías, él te daba, no sé, lo poco que tenía te lo daba. Y acá en Altagracia era muy querido. Había cosechado un montón de amigos, más allá de la gente del trabajo, ¿no? Pero en general. Sí, en lo largo de su vida él tenía muchos amigos, muchos conocidos, muchos compañeros de trabajo. Era muy conocido.
¿Le gustaba viajar? ¿Le gustaba mucho la moto? Sí, le encantaba andar en moto. Sí, le encantaba la moto. Nos íbamos al dique, mayormente en el auto nos íbamos al dique con toda mi familia. Nos quedamos allá, le encantaba. ¿Te quedan todos esos recuerdos? Sí. Todo eso. ¿Tu papá era el hermano de él? Sí. Sí, también. No sé. ¿Cómo pudo? Porque además, lo que decíamos, ¿no? Más allá de la muerte, una muerte sin precedentes, con el grado de violencia. En Altagracia no había pasado un hecho de tal magnitud de violencia, por eso es que nos sorprendía y remarcaba esto. Por ahí uno no conoce leyes, pero que la justicia entienda que no hubo saña cuando hubo tantas heridas de arma blanca, es como raro, por lo menos desde nuestro lugar, ¿no? No comprendemos esa parte. No sé qué más pruebas quería. Eran más de 20 puñaladas, tenía sus pertenencias, sabía dónde estaba la moto. No sé qué más querían. Tenían todo para darle, aunque sea cadena perpetua, que saliera, pero ya a los cuantos años. Pero él ahora va a salir, no sé, a los 40 años. Y va a salir su vida. Va a salir por la calle y nosotros perdimos mi tío. Gracias, Micaela, por venir, porque sabemos que no es fácil este tipo de casos, cuando tocan tan de cerca a un familiar. Sin embargo, quisiste estar presente y la verdad que es sumamente valorable. Nosotros nos vamos, hoy, bueno, desentrañamos un nuevo caso policial realmente tremendo, escuchamos toda la crónica, lo que nos decía Micaela, lo que decía el fiscal. La muerte de Hugo Villarreal, un remisero de 46 años, un trabajador, buena persona, con muchísimos amigos, que recibió la muerte de una manera brutal y en un crimen o un contexto también un tanto difuso y confuso. Lo cierto es que la familia se quedó con gusto a poco, también como decíamos en el informe al inicio, ¿no? Lo que fue la condena. Sin embargo, eso ya es lo de menos. Un hecho que no tuvo antecedentes en Altagracia respecto al grado de violencia y que pasó, sí, pasó en esta ciudad. Nosotros nos vamos, será hasta el próximo martes si Dios quiere, no sin antes agradecerle por supuesto a la producción de Diario Resumen, a Rubén Herrera, director de la editorial, por darnos la posibilidad de que salga este programa todos los martes y por supuesto también a la producción de Canal 2. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.